Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra cuarta semana de Cuaresma. Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma y nos acercamos cada día más a las fiestas tan hermosas de la Pascua. Hoy las vestiduras litúrgicas cambian. De haber usado durante todos estos días las vestiduras moradas, hoy la Iglesia usa las vestiduras rosas. Es una invitación de la Iglesia a que nos alegremos porque las fiestas anuales de la Pascua están muy cerca. Y nos invita a que sigamos aprovechando estos días de Cuaresma para prepararnos con un corazón limpio, con una entrega generosa y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Ese es el sentido de este cambio de vestiduras. Pero la invitación de la Iglesia es a estar alegres, a aprovechar estos últimos días de la Pascua, de la Cuaresma. El próximo viernes ya es quinto viernes de Cuaresma y después habremos llegado a los dos grandes viernes del año, al Viernes de Dolores y al Viernes Santo. Estamos pues muy adentrados ya dentro de este tiempo penitencial. Por eso hoy la primera lectura nos presenta la realidad del hombre ante Dios. Nos describe cuál es la situación del hombre ante Dios, que se presenta con su carga pesada de infidelidades. Por un lado, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, y por otro, el pecado del hombre, la infidelidad del hombre. Y entre más amor por parte de Dios, más infidelidad por parte del hombre. La respuesta de Dios es una sana pedagogía, colmada de amor y misericordia que refuerza nuestra esperanza. Dice la primera lectura: los pecados del pueblo de los sumos sacerdotes, las infidelidades se multiplicaron, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, la casa que Él se había consagrado en Jerusalén. Y el Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo, quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias, se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. La ira del Señor desterró a su pueblo, pero su misericordia lo liberó. Por eso decía que la primera lectura en este domingo describe la situación del hombre respecto a Dios. Dios nos manifiesta su amor, y en cambio el hombre manifiesta su pecado, su infidelidad. Él es fiel, nosotros somos infieles. El hombre pues se presenta con su carga pesada de infidelidades. Lo bueno es que el hombre se reconozca pecador, que entre en ese proceso de conversión, de arrepentimiento. Y entonces la respuesta de Dios, decía, es una sana pedagogía colmada de amor y de misericordia. La segunda lectura, San Pablo en la carta a los Efesios nos presenta el amor salvífico y misericordioso de Dios manifestado gratuitamente en Cristo. La misericordia y el amor de Dios, dice San Pablo en la segunda lectura, son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por gran generosidad suya hemos sido salvados, o sea, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por pura gracia suya, por pura misericordia y generosidad suya. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él ha reservado un sitio en el cielo. Dios, por medio de Cristo Jesús, muestra su amor, muestra la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. Vuelvo a lo que decíamos de la primera lectura. Aquí está manifestada
la pedagogía de Dios de amor, de misericordia, que refuerza nuestra esperanza en la salvación. Y no por nuestros méritos, sino por pura gracia suya, por pura misericordia suya. Dios nos hace entrar pues en una nueva vida por medio de Cristo. Y esta salvación no es un derecho que se exige, es un don de Dios. Dios nos ha merecido la salvación por medio de Jesucristo. Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo nos amó tanto que murió por nosotros en una cruz. Jesucristo nos amó tanto que quiso permanecer en medio de nosotros a través de su palabra, a través de su Eucaristía, a través de sus sacramentos, a través de su doctrina, a través de su iglesia. Esa es pues la pedagogía de Dios. Por eso en el Evangelio, en la tercera lectura que escuchamos, tomada del Evangelio de Juan, se nos reporta el máximo regalo de Dios a la humanidad, su Hijo Jesucristo. Él es el culmen del amor de Dios a los hombres, un amor sin límites. La finalidad de esa donación es para que todo el pueblo crea en Cristo, para que tengamos vida eterna. Dice el Evangelio que escuchamos: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Y el que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y la causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, ese se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El amor de Dios, pues, se expresa, decía, en la persona de su Hijo Jesucristo. Sobre todo cuando Dios, al llegar la plenitud de los tiempos, lo envía en medio de nosotros. Y esa presencia es la medida de su amor por el mundo. Por eso cada gesto, cada palabra de Jesús manifiesta el amor de Dios. La fe significa recibir ese amor que nos salva, que nos da la vida eterna. La voluntad salvífica de Dios no excluye a nadie. Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero ese designio debe ser aceptado libremente por el hombre. Rechazarlo es, en cierto modo, juzgarse a sí mismo, preferir las tinieblas a la luz. Por eso, en este cuarto domingo de Cuaresma, queridos hermanos, el tema de la catequesis que la Iglesia presenta para quienes se preparan a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en los días santos, es Cristo luz. Cristo luz, que ilumina nuestra oscuridad, que ilumina nuestra noche, que ilumina nuestras tinieblas. Y esta es una de las imágenes más frecuentes de Juan para hablar de Cristo. Él es la luz, la oscuridad es el mundo del rechazo al amor de Dios. Juan precisa en su Evangelio: rechazan la luz porque sus obras son malas. El terreno de las obras es definitivo en materia de fe. Allí se juega en última instancia la aceptación o el rechazo de Cristo. Aborrecer la luz y obrar mal son sinónimos.
Es más, hay quienes se niegan a ir a la luz para que sus obras no se descubran, dice el Evangelio. El texto que escuchamos como tercera lectura termina con una afirmación: el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Y la verdad no solo se piensa y se acepta, se obra. Ella debe traducirse en gestos concretos, en compromisos, en solidaridad. Nuestra fe tiene que traducirse en obras. Nuestra fe en ese Jesús, en ese Cristo luz, tiene que traducirse en obras buenas. La fe cristiana significa creer en aquel que hizo un gesto de amor, nos envió a su propio Hijo. Expresar nuestra fe en ese Dios que manifiesta su amor a través de el envío que hace de su Hijo, solo es posible por medio de obras buenas que también nosotros realicemos. Por eso el Evangelio de este domingo nos invita a recibir esa luz, a obrar la verdad en todos los ambientes de nuestra vida y a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. Esa es la enseñanza que hoy nos dan las lecturas bíblicas, la palabra de Dios que acabamos de celebrar. Por otro lado, en este tiempo penitencial de Cuaresma, en los próximos días celebraremos las fiestas tan hermosas de San José. El próximo jueves 19, la Cuaresma y el sentido penitencial de la Cuaresma se hace a un lado para que la Iglesia dé paso a la alegría y a la fiesta al celebrar esta figura importante de la historia de la salvación. El varón justo, el hombre justo que Dios puso al frente de la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso San José es el patrono de nuestras familias, porque él estuvo al frente de la Sagrada Familia de Nazaret, formada por Jesús, por María, por el mismo José. Es el patrono de nuestras familias, es el patrono de la gran familia de los hijos de Dios que es la Iglesia, es el patrono de las vocaciones sacerdotales. Su patrocinio pues abarca a toda la Iglesia. Y por eso también en este domingo más cercano al 19 de marzo, fiesta de San José, celebramos el Día del Seminario, una jornada de oración, de sacrificio, de cooperación por las vocaciones sacerdotales, por nuestro seminario palafoxiano. Por eso les invito a que en nuestra Santa Misa Dominical le pidamos al Señor más sacerdotes, más religiosas, más misioneros para su Iglesia. Y que se lo pidamos a través de San José, el hombre justo, el varón justo, a quien Dios puso al frente de la Sagrada Familia de Nazaret. Que le pidamos a Dios pues por las vocaciones sacerdotales, que hagamos durante esta semana un pequeño sacrificio por las vocaciones sacerdotales y que nuestro donativo de este domingo se destine también para la obra de las vocaciones sacerdotales. Pues que el Señor, por intercesión de San José, nos bendiga a todos y bendiga a nuestras familias.